Vamos a iniciar esta segunda unidad hablando de los padres apostólicos y la Trinidad primitiva. Cuando hablamos de la Trinidad primitiva, estamos hablando de lo que se creyó inicialmente antes de consolidar las fórmulas ortodoxas que nosotros actualmente conocemos. Así que tenemos que saber que la doctrina de la Trinidad, aunque plenamente articulada en los concilios ecuménicos del siglo IV y el siglo V, encuentra sus primeras expresiones en los escritos de los padres apostólicos y los apologistas cristianos del siglo I y el siglo II. Hay figuras importantes como Ignacio de Antioquía y Justino Mártir, que en un contexto de persecución y diálogos con el judaísmo y a la vez con el paganismo, emplearon fórmulas trinitarias para articular la fe cristiana de un solo Dios y a la vez trino. Así que desde una perspectiva conservadora, estos escritos nos reflejan la continuidad de la revelación neotestamentaria adaptada a los desafíos apologéticos de la iglesia primitiva. Así que en esta clase vamos a examinar las primeras expresiones trinitarias, como las que formula Ignacio de Antioquía y Justino Mártir, y evaluarlos a la influencia de un contexto apologético en la formulación de esta doctrina. Y a la vez vamos a reflexionar sobre sus implicaciones para la adoración y la teología cristiana. Así que, primero, vamos a identificar las fórmulas trinitarias de los padres apostólicos y su relación con la revelación bíblica. Y segundo, vamos a analizar cómo el contexto apologético moldeó la articulación de la Trinidad frente a las cosmovisiones tanto judías como paganas. Así que, en nuestra manera de verlo, de una forma y una perspectiva conservadora, estos escritos de los padres apostólicos deben de ser valorados como testigos tempranos de la fe trinitaria, que aunque no plenamente desarrollada, anticipan las formulaciones doctrinales que posteriormente vamos a encontrar en los concilios. Así que, primero, miremos algunas fórmulas trinitarias en los padres apostólicos. Uno de los primeros que debemos de mencionar es Clemente de Roma. Clemente de Roma era obispo de Roma y escribe en los últimos años del siglo I y se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una fórmula particular. Vincula particularmente al Padre con la creación. Por ejemplo, él dice, fijemos nuestros ojos en el Padre y Hacedor de todo el mundo, en 1 de Clemente 19:2. Los dones de Dios, entre ellos la inmoralidad y el esplendor en justicia y la verdad con denuedo, encuentran su fuente, apunta él, en el Creador y Padre de los siglos, quien, señala también, conoce su número y su hermosura. 1 de Clemente 35, del 1 al 3. Es a través, expresa Clemente, de su siervo amado Jesucristo, que el Creador del universo mantiene a los elegidos de Dios intactos, 1 de Clemente 59:2, y a la vez Clemente describe a Jesús como el siervo del Creador, el centro majestuoso de Dios, nuestro Señor Jesucristo, 1 de Clemente 16:2. Y sobre el Espíritu Santo aparece frecuentemente en las cartas de 1 de Clemente y dice sobre el Espíritu Santo, quien ha inspirado las Escrituras, 1 de Clemente 45:2, y a Cristo mismo hablando a través del Espíritu Santo en 1 de Clemente 22:1. Así que es una frase impactante cuando Clemente une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, animando al lector a recordar que si en estos tres viven y que con toda humildad y gentilmente se coordinan, así también debemos subyacer nosotros en los mandamientos que ambos mandan para nosotros los cristianos. Así que podemos ver que aunque Clemente no es explícitamente un desarrollador de la doctrina trinitaria, da muchos argumentos dentro de sus cartas que hablan acerca de la gloria que corresponde al Padre y la naturaleza que corresponde al Hijo y las funciones que tiene el Espíritu Santo, y en todo articula atributos divinos. Así que podemos ver que los textos de las cartas de Clemente de Roma son textos en los que algunos, como Basilio Magno, recordará y desarrollará más tarde su propia reflexión trinitaria, por lo cual son documentos importantes. A final del siglo I, nosotros tenemos a un obispo cristiano esparciendo pepitas del mineral trinitario a lo largo de sus escritos, que más tarde serán extraídas y purificadas. Como bien hemos dicho, aunque no se formula completamente la doctrina trinitaria, vemos a estos hombres enseñándola. Luego tenemos a Ignacio de Antioquía. En la epístola a los Magnesios y también en una epístola a Éfeso, tenemos el mismo efecto de la aspersión de las cartas y hablando acerca de la Trinidad. Así que, como obispo de Antioquía, él tiene autoridad. Y obispo escribe estas cartas mientras es conducido bajo la guardia romana a la ejecución a Roma.
En ellos, Ignacio emplea un lenguaje elevado al hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, en su introducción a la carta a la iglesia de Éfeso, Ignacio escribe que los efesios están unidos y elegidos mediante el sufrimiento genuino de la voluntad del Padre y de Jesucristo nuestro Dios, en la introducción a la carta. Más adelante, en la misma carta, Ignacio describe a Cristo como la mente del Padre, a Efesios 1:30, nuestro Salvador, Efesios 1:1, nuestra vida inseparable, Efesios 1:3. Las implicaciones cristológicas y al menos binitarias de la descripción de Ignacio en encarnación también son bastante notables, como se ve en su referencia a Cristo como carne y espíritu, nacido y no nacido, Dios en el hombre, verdadera vida en la muerte, tanto de María como de Dios, según Efesios 7:2. Ignacio insiste en que Jesús nació de la simiente humana y del Espíritu Santo, Efesios 1:18. Así que a Ignacio lo vemos quizás en su declaración más impactante sobre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, hablándole a la iglesia sobre esto, donde dice: y el edificio de Dios Padre, elevado a las alturas por su grúa de Jesucristo, que es la cruz, usando como cuerda al Espíritu Santo. En Efesios 9:1 vemos una relación importante. En otra carta, la epístola a los Magnesios, tenemos a Ignacio articulando una cristología que implica una comprensión trinitaria primitiva. Por ejemplo, a estos hermanos, en Magnesios 3:1, exhorta a los creyentes a perseverar en la doctrina del Señor y de los apóstoles, con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria, aunque no desarrollada teológicamente, refleja una influencia de los textos neotestamentarios como Mateo 28:19 y especialmente 2 Corintios 13:14. Así que vemos a Ignacio enfatizando la divinidad de Cristo en relación con el Padre y el Espíritu. En la carta a los Magnesios 7:2 escribe: todos deben correr juntos como hacia un solo templo de Dios, hacia un solo altar, hacia un solo Jesucristo, quien procede del único Padre y está en él y regresó a él. Aquí la relación entre el Padre y el Hijo es central, mientras que el Espíritu aparece como el agente que une a los creyentes en la adoración. Así que, ¿qué podemos decir? Que la teología de Ignacio no es sistemática, pero su uso del lenguaje trinitario demuestra una comprensión intuitiva de la distinción y unión de las personas divinas, arraigada, ¿dónde? En la experiencia litúrgica, es decir, el culto de cómo había la bendición del amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, y aún también en el orden o la fórmula bautismal dada en Mateo capítulo 28. Otro más es Justino Mártir, el primer apología. Justino da una defensa del cristianismo ante judíos y paganos y ofrece una articulación más explícita de la Trinidad que sus primeros escritos, luego cuando va desarrollando. Por ejemplo, en su segunda apología, en el capítulo 13, Justino describe el bautismo cristiano y dice: en el nombre de Dios, el Padre, y del Señor de todas las cosas, y de nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu, son iniciados en la fe. Esta fórmula bautismal, claramente influenciada por Mateo 28:19, refleja una estructura trinitaria que distingue a las tres personas mientras afirma su unidad en el acto de adoración y a la vez en la fórmula bautismal o litúrgica. Justino también aborda la divinidad del Hijo en diálogo con la filosofía griega y el judaísmo. En su diálogo con Trifón, cerca del año 160, argumenta que el verbo, el logos, identificado con Cristo, es distinto del Padre, pero comparte su naturaleza divina. Utilizando textos del Antiguo Testamento como Proverbio 8:22-31, aunque Justino no menciona al Espíritu en la misma frecuencia con la que menciona al Hijo y al Padre, lo incluye en fórmulas trinitarias, reconociendo su rol en la inspiración profética y la santificación. Así que podemos decir que el enfoque de Justino es apologético, buscando presentar la Trinidad de manera comprensible para una audiencia pagana familiarizada con el concepto de logos y a una audiencia judía centrada en el monoteísmo. Así que vemos a un hombre que está enlazando a dos corrientes contrarias al cristianismo o opuestas al cristianismo, pero trayéndola a la idea o al entendimiento de la Trinidad. Ahora veamos un poco sobre el contexto apologético. La defensa de la unicidad de Dios frente al politeísmo pagano es importante observarlo. En el contexto del siglo II estaba dominado por el politeísmo del mundo grecorromano, es decir, la cultura griega y romana mezclada, donde múltiples dioses y espíritus eran venerados en cultos diversos.
Los primeros cristianos, como Ignacio, que hemos mencionado, y Justino, enfrentaron el desafío de articular la fe trinitaria sin caer en acusaciones del politeísmo. Ignacio, en sus epístolas, enfatiza la unicidad de Dios al centrar la adoración en Cristo como el único mediador, subordinado funcionalmente, no esencialmente, al Padre, y así comprender la naturaleza divina. Esta perspectiva refleja la influencia claramente del monoteísmo judío, adoptada para afirmar que la deidad de Cristo y el Espíritu están en unidad. Justino, en su primera apología, podemos observar cómo utiliza el concepto de logos para conectar la fe cristiana con la filosofía estoica y platónica, que reconocía un principio divino ordenado del cosmos. Al presentar a Cristo como el logo eterno y al Espíritu como el agente de revelación, Justino defendía la unicidad de Dios frente a los panteones paganos, argumentando que solo el Dios trino es digno de adoración. Lo vemos en la primera apología 6. El enfoque apologético permitió a los cristianos distinguir su fe de las religiones paganas, enfatizando la unidad esencial de las tres personas divinas. Ahora miremos lo que es la articulación de la divinidad de Cristo frente al monoteísmo judío. El diálogo con el judaísmo presentó otros desafíos significativos. Los judíos, recordamos, como lo hemos visto en la clase de la semana pasada, basado en el Shema de Deuteronomio 6:4, acusaban a los cristianos de comprometer el monoteísmo al afirmar la divinidad de Cristo. Justino, en su diálogo con Trifón, responde utilizando textos del Antiguo Testamento que sugieren la pluralidad dentro de la unicidad de Dios. Vemos versículos como Génesis 1:26, que lo abordamos la semana pasada, pero también podemos observar otros pasajes como Salmos 110:1. Él argumenta que el Logos, como segunda persona divina, es distinto del Padre, pero no un Dios separado, preservando así la unicidad de Dios que posteriormente se desarrolla en la fórmula trinitaria. Ignacio, aunque menos explícito en su diálogo con el judaísmo, también afirma la divinidad de Cristo en términos que resuenan en el monoteísmo judío. A los magnesios de capítulo 8, versículo 2, les advierte contra vivir según el judaísmo al rechazar a Cristo, enfatizando que el Hijo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Así que tanto Ignacio como Justino, influenciados por la cristología neotestamentaria, por ejemplo, de Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18, articulan la Trinidad como la ampliación, no la contradicción del monoteísmo judío, preparando el camino para las formulaciones teológicas posteriores que vamos a ver en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Nicea o el Constantino. Me quedé ahí. Politán. Dale ahí, sí. Vamos a ver algunas implicaciones teológicas. La Trinidad como marco de adoración en la liturgia de las iglesias primitivas. Los padres apostólicos no eran menos especuladores de la teología, sino expresiones de la adoración y la práctica litúrgica dentro de sus congregaciones. El bautismo, descrito por Justino Mártir como rito realizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, era un contexto principal dentro de la fe trinitaria que vivía y proclamaba lo que se creía. Esta práctica basada en Mateo 28:19 reflejaba la convicción de que la salvación implica entrar en comunión con el Dios Trino. Ignacio, por su parte, vincula la Trinidad con la unidad de la iglesia. En Efesios 9:1 compara la iglesia con un templo donde los creyentes se reúnen como piedras vivas para adorar al Padre a través del Hijo en el Espíritu. Desde una perspectiva conservadora, estas expresiones litúrgicas subrayan la centralidad de la Trinidad en la vida de la iglesia, que es un principio distintivo de la fe cristiana. Así que debemos de ver cómo siempre se ha enfatizado que el describir la adoración como un acto trinitario glorifica a Dios. Ahora, veamos la influencia, por ejemplo, de pasajes con fórmulas bautismales como Mateo 28:19 en la iglesia primitiva o en los primeros siglos. Y es que tuvo una influencia decisiva en la adoración primitiva. Tanto Ignacio como Justino la adoptan como un resumen de la fe cristiana, utilizando su estructura para articular la relación entre las tres personas divinas. Esta fórmula no solo proporcionó un marco teológico, sino que también sirvió como una herramienta apologética, permitiendo a los cristianos explicar la Trinidad a audiencias judías y paganas. Es decir, pensemos que muchos que hicieron apología de la Trinidad siempre hablaron de la tradición litúrgica como un elemento fundamental.
Ahora, para nosotros es importante recordar que la influencia de estas fórmulas bautismales resuena en la insistencia de la centralidad de las escrituras y la liturgia en la formulación de la doctrina. Es decir, nosotros tenemos una forma de hacer culto y refleja lo que creemos. Un culto trinitario es un culto conforme a las escrituras. La Trinidad no se expresa solamente de una manera ajena a su significado esencial. No es una mención solamente de una fórmula cualquiera, sino que vemos que hay una revelación divina a través de las escrituras en el seguir o en el aplicar ello en el contexto de las iglesias y el culto. Bueno, ¿qué podemos decir de esta primera clase? Los padres apostólicos como Ignacio de Antioquía y Justino Mártir ofrecen las primeras expresiones de la fe trinitaria, utilizando fórmulas que reflejan la revelación neotestamentaria y responden a los desafíos apologéticos de su tiempo. Tanto Ignacio, que articula la Trinidad en el contexto de la adoración y la unidad eclesial, y también Justino la presenta en los diálogos con el judaísmo y la filosofía griega en el mismo propósito o sentido. Así que el contexto apologético, marcado por la necesidad de defender la unicidad de Dios frente al politeísmo y la divinidad de Cristo frente al monoteísmo judío, moldeó estas fórmulas para que encontraran su expresión más clara en la liturgia del bautismo. Así que los escritos de los padres de la Iglesia no son meros artefactos históricos, sino testimonios vivos de la fe trinitaria que la Iglesia ha confesado desde sus orígenes. La Trinidad como marco de adoración y misión, la Trinidad como confesión de la fe que creemos, también siguen siendo relevantes hoy. Así que nos invita a todos los creyentes a proclamar y vivir la realidad de Dios trino revelado en Cristo y aplicado por el Espíritu, tal como lo han creído desde los primeros siglos nuestros padres hasta la actualidad. La Trinidad tiene su origen, aunque no de manera ordenada, con estos hombres padres de la iglesia que hemos mencionado, aunque hay muchos más, para mostrarnos hoy que nuestra fe es una fe histórica.